Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Uno de los temas menos explorados en Star Wars tiene que ver con el maestro Jedi Luke Skywalker en los años donde él reconstruyó la Orden Jedi en el planeta Ossus, entrenando ahí a toda una nueva generación de caballeros Jedi y sobre todo, lo más importante, la relación que tuvo el joven maestro Skywalker con su propio sobrino, el hijo de su hermana Leia y Han Solo, es decir, el mismísimo Ben Solo. Y es que en realidad, Masters, hay un gran hueco nebuloso en la saga de Star Wars, cercano a 30 años entre los eventos del regreso del Jedi en la trilogía original hasta los eventos del despertar de la fuerza en la tercera trilogía, un hueco en un gran periodo de tiempo del cual desconocemos muchas cosas, pero donde también muchas otras habían cambiado, como el propio maestro Luke Skywalker en su forma de pensar, tras haber perdido a la Orden Jedi que él mismo había reconstruido durante toda su vida, y todo claro por la influencia del lado oscuro de la fuerza y los Sith, al igual que el conflicto que tuvo con su sobrino 6 años atrás al episodio 7, cuando este apenas tenía 23 años y seguía siendo su Padawan en el planeta Ossus. Algo que condujo por una misteriosa fuerza oscura ligada a los Sith a la destrucción del templo de Luke por medio de un bombazo. Y que también claro que por el conflicto que tuvo con su sobrino, se le diera por muerto o perdido al maestro Jedi Luke, y esto a su vez provocara la caída de su Padawan Ben Solo al lado oscuro, nombrado ahí como Kylo Ren. Pero mucho antes de eso hubo días gloriosos en la vida de Luke, como ya lo hemos visto cuando entrenó a su propia hermana Leia en Ajan Kloss, o también como ya lo hemos visto en la serie del Mandalorian rescatando al niño Grogu, para que fuera así uno de sus primeros Padawans 5 años después a los eventos del regreso del Jedi, cuando Luke alrededor de sus 28 años comenzó a construir su academia en Ossus, algo de lo que incluso la propia Ahsoka Tano fue testigo ahí junto con él. Y así un lustro más tarde a esos eventos, Luke ya tendría muchos otros Padawans diversos, y el más grande y con el mayor poder entre todos ellos sería su propio sobrino Ben Solo, además de que en esos tiempos ya tenía distintos Padawans como la Twi'lek Enio, al igual que los humanos Bo y Tai o el Quarren Genix, entre muchos otros Padawans. No obstante, como les digo, ese periodo de tiempo, Masters, en los años mozos del maestro Jedi ha sido poco explorado por la saga, y en realidad también poco se sabe de lo que hizo en esos días, y sobre todo, y lo más importante, de la relación que tenía con su propio sobrino, destacando también sobre lo que en verdad pensaba sobre su principal Padawan Jedi de entre las varias docenas que tenía en Ossus, es decir, el propio Ben Solo. Claro, Masters, canónicamente sabemos que Ben Solo acompañó a su tío en sus días de juventud, cuando él aún era un adolescente, a diversos viajes por la galaxia y también a diversos sitios remotos Jedi como el templo en el Frona de la Alta República, donde Luke le patearía el trasero a los caballeros de Ren, y Lord San Tekka y sobre todo Ben Solo sería testigo de eso, admirando los grandes poderes que tenía su tío. Sin embargo, la gran pregunta ahí queda: ¿cuál era la relación que tenían cuando fueron Jedi y qué era lo que en realidad pensaba Luke alrededor de sus 40 años, cuando ya tenía finalmente recreada una nueva Orden Jedi? Y en esos tiempos Ben Solo era su principal Padawan, cuando este aún era un adolescente de alrededor de 16 años, cuando ya había entrenado pues con Luke alrededor de 6 años. Y es justo, Masters, mediante la reciente novela del canon Shadows of the Sith, o Sombras de los Sith en español, escrita por Adam Christopher, la cual en realidad nos da un muy buen contexto sobre esto, y sobre todo viene de primera mano de los propios pensamientos del maestro Luke en sus momentos en el planeta Ossus, cuando está al lado de su Padawan Ben Solo, donde en esa novela podemos ver claramente el cariño que le tenía al hijo de Leia, el cual era su sobrino, al igual de lo esperanzado que estaba Skywalker con él antes, claro, de que la tragedia llegase. Vaya, era bastante evidente que Luke estaba sumamente comprometido con todo lo que significaba entrenar a una nueva generación Jedi y sobre todo a su sobrino. Pero justamente esta novela, que se sitúa cuando Luke tenía 40 y el Padawan Ben Solo apenas 16, nos da un par de breves fragmentos distintos sobre lo que pensaba el maestro Skywalker sobre él. Y el primer fragmento se da antes de la aventura que tendría el Jedi aquí, cazando pues un oscuro legado de los Sith, del cual, Master, si quieren saber más sobre lo que sucede en esta novela, tengo un par de videos con todas las revelaciones que tiene el libro. El punto es que ahí Luke en Ossus se encuentra meditando y es visitado en un cierto momento por su aprendiz para informarle que había venido a visitarlo el explorador de la fuerza Lord San Tekka. Ahí, curiosamente, con cariño, Ben Solo llama a Luke como tío, y Skywalker, queriendo parecer formal en las artes antiguas de los Jedi,
Jedi lo corrige para que lo llame maestro de forma muy amistosa. Pero es justo tras esta conversación de tío y sobrino que se revelarían en la mente de Luke los pensamientos más profundos sobre el joven Ben. A lo cual, mientras Skywalker le sonreía a su Padawan tras corregirlo, un fragmento del libro nos describe lo que pasaba por la mente de Luke de la siguiente manera. Luke tenía una sonrisa suave y amistosa. Ben le devolvió la sonrisa, pero la expresión fue fugaz. Se revolvió un poco y miró alrededor de la cabaña de piedra. El pequeño edificio no era diferente de cualquier otro en los terrenos del templo, pero Luke conocía la expresión de la cara de Ben. Luke se dijo a sí mismo que actuase tranquilo, pero no solo porque su Padawan fuera su sobrino. Lejos de eso, los lazos familiares tenían poco que ver con las enseñanzas de la Orden Jedi que Luke se estaba esforzando por restablecer. El desapego y la distancia eran necesarios para la concentración pura que los Jedi se esforzaban constantemente por lograr, y para Luke había una simple satisfacción en adherirse a esos principios. Pero Ben Solo se esforzaba al máximo, y Luke sabía que no era fácil para él estar aquí, en los bosques de Ossus. La tierra era pintoresca, el templo tranquilo y ordenado. La vida de los Padawans era de entrenamiento, con poco tiempo para el ocio e incluso cuando sus horarios lo permitían, pocas amenidades había para ello. Ossus era exactamente el tipo de lugar que un joven de 16 años como Ben Solo encontraría aplastantemente aburrido. La vida de estudio quizás sea agradable en teoría, pero aburrida en la práctica. Pero Ben lo intentaba. Más que eso, era bueno, incluso ahora. Cuando Ben estaba de pie en la puerta apoyando un hombro despreocupadamente contra el marco mientras se pasaba la mano por el pelo una vez más, Luke podía sentir el poder en él. Era una hermosa flor que crecía en el interior de su Padawan, esperando a convertirse en algo maravilloso. A veces Luke pensaba que Ben sería algún día tan poderoso como él. El legado Skywalker era profundo. Luke enarcó una ceja y luego se rió, ya que el creciente silencio en la cabaña hacía que Ben se sintiera aún más incómodo. Eso no era algo que Luke esperara en su sobrino. Era un buen muchacho, pero había en él un borde. Una lenta ansiedad que se cocinaba a fuego lento justo debajo de la superficie. Luke lo atribuyó a su afán por complacerlo como maestro Jedi del templo, pero también era el reflejo de una lucha interna, Jedi contra familia, sobrino contra tío, Padawan contra maestro. Luke sabía que no podía ser fácil para Ben, por mucho que intentara ocultarlo, y a veces trataba de ocultarlo demasiado bien. Es aquí que concluye Masters el primer fragmento de 2, donde Skywalker lo manda a estudiar de nuevo junto con otros Padawans e iniciados. Pero como podemos darnos cuenta, este fragmento es sumamente revelador de los sentires y pensares de Luke hacia Ben. Era bastante claro que había un cierto conflicto de familia, que Ben intentaba dejar los lazos atrás pero que no podía. Al igual que el propio Luke tampoco podía dejar de sentir aquello. Pero también había una cierta ansiedad por la jerarquía de los Jedi como maestro y aprendiz. Pero lo más interesante de todo esto es que Luke Skywalker describe el poder de Ben como algo que estaba floreciendo en el interior de su Padawan. Luke pues estaba seguro que por su propia sangre Skywalker, Ben Solo un día se convertiría en un Jedi sumamente poderoso y con un nivel para alcanzar a la fuerza que describe Luke como algo maravilloso. Y de ese poder, Master, sabemos que no habría duda alguna. Pero también Skywalker detecta cierta ansiedad en el joven de 16 años, queriendo demostrar que estaba preparado ante el maestro. Una ansiedad que a juzgar a Luke se cocinaba a fuego lento. Y esto también es importante porque era algo típico de muchos Padawans en su juventud, como pasó con Ahsoka Tano, con Obi-Wan o incluso con Anakin Skywalker, y debía también de conducirse con cautela, para que el propio Padawan no cayera en esa ansiedad de tener poder. Vaya, en todo sentido, Luke Skywalker debe de tener un fino equilibrio en cómo educaba a su sobrino. Y por eso también Luke poco a poco con los años le fue dando más y más responsabilidades a Ben Solo, llevándolo por ejemplo a distintos sitios de la fuerza a explorar junto con él, o inclusive en esta misma novela dejando que instruyera con el sable a los menores de la Orden Jedi. No obstante, Masters, un segundo fragmento de la novela Shadows of the Sith, cuando ya había concluido toda la aventura que tendría el maestro Luke venciendo a un Sith revivido y también a ese legado oscuro ligado a los Sith y al planeta Exegol, donde Palpatine seguía moviendo sus hilos sin que los Jedi o el maestro Luke lo pudiera notar, ahí pues Luke se quedaría reflexionando en su choza sobre que algo no estaba del todo bien. Y en el reencuentro ahí en su choza en el planeta Ossus, el Padawan Ben Solo quería saberlo todo acerca de lo que había pasado con Luke en
en esa aventura. Esto sobre todo porque Ben Solo ya había escuchado parte de lo acontecido y del chisme de parte de Lord San Tekka. Así que ahí, estando Luke solo con su sobrino, se quedaría pensando de todo lo que había sucedido, al igual de lo que sentía en torno al lado oscuro y de Exegol que aún le preocupaba, mientras el resto de su nueva orden Jedi entrenaba en la plazoleta de afuera. Es con esto que en ese momento habría un largo silencio entre Ben y Luke, después de hablar un poco de lo que había acontecido. Y este segundo fragmento final, Masters, en la novela, nos narra más de lo que se dirían y de los pensamientos de Luke, cuando Ben Solo interrumpiría el silencio de la manera siguiente en la novela. Tío Luke. Luke entonces parpadeó, dándose cuenta que una vez más había permitido que su atención se desviara, que su concentración no se centrara en el aquí y el ahora como debía. Padawan, dijo, inyectando lo que esperaba que fuese un recordatorio amistoso en esa palabra. Funcionó, ya que la expresión de Ben parpadeó por un momento y miró al suelo. Lo siento, maestro Skywalker. Luke sonrió. Creo que soy yo quien debería lamentarlo, dijo tímidamente. Hoy no soy un buen maestro y además, añadió Luke mientras se ponía en pie con Ben de pie junto a él. Deberías volver con los jóvenes. Dales otra sesión con los sables de entrenamiento. Ben asintió apartando su pelo negro de los ojos. Luke se preguntó si debería haber insistido en que su Padawan se cortara el pelo a la manera tradicional, pero era un poco tarde para ese tipo de decisiones. Ben Solo se estaba convirtiendo en un buen aprendiz, independientemente de lo desordenado que le gustaba tener el pelo. Ben se dio la vuelta para irse, luego se detuvo y se volvió. Solo hazme saber si puedo ayudar, ¿de acuerdo? Puede que no sea un caballero Jedi, pero soy más fuerte de lo que crees. Con eso se alejó corriendo entre dos chozas y se reunió con el grupo de jóvenes que se volvieron con los rostros llenos de alegría cuando él regresó y les dijo que podían tener otra ronda con los sables de entrenamiento. Es aquí que nos deja este segundo fragmento, Masters, pero es bastante complementario y revelador con lo que ya habíamos visto con la relación de tío y sobrino, y sobre todo con lo que hace y piensa Luke, ya que si nos fijamos, tenía en ese momento depositada toda su confianza en uno de los mayores del Templo Jedi para entrenar así a los más pequeños niños iniciados de la Orden con los sables de luz, una tarea para nada menor que le había encargado a Ben Solo y solamente también a otra Padawan Twi'lek de nombre Enio. A ese nivel llegaba la confianza de Luke en el entrenamiento de Ben, sobre todo en quién se había convertido a sus 16 años. Pero también Luke piensa por un momento que Ben debería de cortarse el pelo como en las viejas usanzas de los Padawans Jedi. Pero esas viejas costumbres, a pesar que Skywalker las quería preservar, en realidad ya no le importaban del todo, sobre todo porque Ben Solo se estaba convirtiendo en un gran Padawan. Vaya, es muy evidente, Masters, que ve una gran esperanza en el maestro Luke Skywalker en la nueva generación que simbolizaba Ben. Sobre todo porque Luke había dedicado los últimos 20 años de su vida en explorar la galaxia y buscar distintas reliquias relacionadas con la fuerza para un mejor porvenir. Y eso mismo sobre un mejor futuro lo reflexiona Luke en esta misma novela. Y por eso también es bastante claro que Luke sabía que un día Ben sería tan poderoso como él por la sangre Skywalker que compartían. Pero también es revelador como siente y piensa Luke aquí, que veía un futuro prometedor para Ben en la fuerza. Y justamente así lo sería, Masters, por lo menos otros 7 largos años, que sería el tiempo que Ben seguiría siendo el Padawan de Luke. Y claro, Masters, a pesar de su caída al lado oscuro, sabemos que Ben Solo terminaría siguiendo el camino de la luz de una u otra forma hasta hacerse un fantasma. Pero todo esto en su conjunto de la novela nos da mucha carnita y nos ayuda a entender mucho de la relación de maestro y aprendiz y lo que pensaba Luke Skywalker sobre Ben Solo en aquellos años de su juventud como su Padawan en Knossos. Pero si también te interesa ver cómo Palpatine se reveló que no había muerto ante los suyos, esa historia y todas las revelaciones de esta novela te la dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.